Capítulo 1. La República en llamas, del asesinato de César al segundo triunvirato. Los idus de marzo del año 44 a.C. Roma despertó ese día, sin saber que sería testigo del crimen político más famoso de la historia. Julio César, el hombre que había conquistado las Galias, que había cruzado el Rubicón y que se había convertido en el amo indiscutible de la República, cayó acribillado por 23 puñaladas en pleno Senado. Sus asesinos, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, creyeron que con su muerte devolverían la libertad a Roma. Qué equivocados estaban. El caos se apoderó de la ciudad eterna. Las calles se convirtieron en un hervidero de rumores, miedo y violencia. Los asesinos, que se autodenominaban liberadores, esperaban el aplauso del pueblo romano, pero lo que obtuvieron fue confusión y rechazo. Marco Antonio, el cónsul y lugarteniente más fiel de César, tomó las riendas con astucia y pronunció un discurso fúnebre que encendió las pasiones populares. Las llamas de las piras funerarias se convirtieron en antorchas de venganza que amenazaron con devorar a los tiranicidas. Pero había otro jugador en esta partida mortal. Cayo Octavio, un joven de apenas 18 años que estaba en Macedonia cuando recibió la noticia más impactante de su vida. César lo había adoptado en su testamento y lo convertía en su heredero. El muchacho, enfermizo y sin experiencia militar, tendría que enfrentarse a generales curtidos en 1000 batallas y a políticos despiadados que no lo tomaban en serio. Sin embargo, como veréis, este joven poseía algo que sus rivales subestimaban: una ambición de hierro y una inteligencia política extraordinaria. La tensión entre Marco Antonio y Octavio fue inmediata y brutal. Antonio controlaba las legiones y el tesoro de César, mientras que Octavio solo tenía un nombre y la legitimidad de la adopción. Roma se dividió en facciones y la guerra civil parecía inevitable entre los dos herederos del dictador asesinado. Mientras tanto, Bruto y Casio huían hacia el este, hacia Macedonia y Siria, donde comenzaron a reunir ejércitos masivos financiados con el saqueo de las provincias orientales. Los liberadores se habían convertido en tiranos. La República agonizaba entre las garras de 3 guerras simultáneas: la lucha por el poder en Roma, la venganza contra los asesinos de César y las rivalidades personales entre los herederos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En noviembre del año 43 a.C., Octavio, Marco Antonio y Lépido, otro general cesariano, se reunieron en una isla del río Reno cerca de Bolonia. Allí, en un encuentro que duró 3 días, forjaron una alianza que cambiaría el destino de Roma para siempre: el segundo triunvirato. Este pacto no era como el primero entre César, Pompeyo y Craso. Este era oficial, legal y absolutamente despiadado. Los 3 hombres se repartieron el mundo romano como si fuera un botín de guerra. Octavio tomaría África e Hispania, Antonio controlaría las Galias y Lépido se quedaría con la Galia narbonense e Hispania citerior.
Pero lo más terrible estaba por venir: las proscripciones. Elaboraron listas negras con los nombres de 300 senadores y 2000 equites que debían morir. Sus cabezas tenían precio y sus propiedades serían confiscadas para financiar la guerra contra Bruto y Casio. Roma se tiñó de sangre una vez más. Entre las víctimas más ilustres cayó Marco Tulio Cicerón, el más grande orador de Roma, cuya lengua había sido demasiado afilada contra Marco Antonio. Su cabeza y sus manos fueron clavadas en la tribuna de los oradores en el foro, un mensaje brutal para cualquiera que osara desafiar al triunvirato. El terror reinaba en las calles mientras las fortunas cambiaban de manos y las familias más nobles de Roma eran exterminadas sin piedad. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación de esta brutal historia de venganza y poder. Con Roma sometida y los cofres llenos de oro ensangrentado, Octavio y Marco Antonio comenzaron los preparativos para la campaña definitiva. 43 legiones, más de 200.000 hombres, se preparaban para cruzar el mar Adriático y enfrentarse a las fuerzas de Bruto y Casio en Macedonia. La batalla final por el alma de Roma estaba a punto de comenzar. Los dados estaban lanzados y solo uno de los bandos sobreviviría para escribir el futuro del mundo conocido. Capítulo 2. El camino hacia Macedonia. Dos ejércitos sedientos de venganza. Mientras Roma se desangraba en las proscripciones, Bruto y Casio no permanecieron de brazos cruzados. Los liberadores, como aún se hacían llamar, habían escapado hacia el oriente del Mediterráneo, donde las ricas provincias de Macedonia, Siria y Asia Menor les ofrecían recursos casi ilimitados. Bruto, el favorito de César a quien había traicionado, tomó control de Macedonia y Grecia, mientras que Casio se apoderó de Siria y saqueó sin piedad las ciudades orientales. Entre ambos reunieron un ejército colosal de 19 legiones, unos 95.000 legionarios veteranos, además de caballería auxiliar y arqueros orientales que elevaban sus fuerzas totales a más de 100.000 hombres. La máquina de guerra de los tiranicidas era impresionante. Casio demostró ser un general despiadado pero eficaz, extorsionando a las ciudades orientales y exigiendo tributos astronómicos para financiar su causa. Rodas, la próspera isla comercial, se atrevió a resistirse y pagó un precio terrible. Casio la asedió, la conquistó y la saqueó hasta dejarla en ruinas. Judea tampoco escapó a su codicia, y el oro de los templos fue requisado sin contemplaciones. Cada moneda arrancada a las provincias orientales se transformaba en otra espada, otra lanza, otra armadura para el ejército que aguardaba a los vengadores de César. Octavio y Marco Antonio, por su parte, no podían quedarse atrás. En el verano del año 42 a.C., comenzaron el cruce del Adriático con un ejército igual de imponente, 19 legiones propias, cerca de 100.000 soldados curtidos en las guerras civiles que habían desangrado Italia. Antonio, el general experimentado, asumió el mando militar efectivo,
mientras que Octavio, todavía enfermo y sin experiencia en campaña, lo acompañaba más por derecho político que por capacidad táctica. La flota triunviral surcó las aguas sin apenas oposición, pues los liberadores habían cometido un error estratégico: concentrar sus fuerzas terrestres, pero descuidar el dominio naval. El punto de encuentro estaba decidido por la geografía y la estrategia. Filipos, una ciudad macedónica situada en la Vía Egnatia, la gran calzada romana que conectaba el Adriático con Bizancio, se convirtió en el tablero donde se jugaría la partida final. Bruto y Casio llegaron primero y eligieron una posición formidable. Establecieron sus campamentos en las colinas al oeste de la ciudad, con una llanura pantanosa protegiéndoles por el sur y las montañas cubriéndoles por el norte. Su posición era casi inexpugnable, con líneas de suministro seguras hacia el mar y fortificaciones que los convertían en un enemigo difícil de desalojar. Cuando Antonio y Octavio llegaron con sus legiones en septiembre del 42 a.C., se encontraron con un desafío monumental. Los tiranicidas ocupaban el terreno elevado y podían esperar indefinidamente mientras sus enemigos consumían sus provisiones en la llanura. Antonio comprendió que necesitaba forzar la batalla o arriesgarse a que su ejército se debilitara por hambre y enfermedad. La tensión era palpable. Dos ejércitos romanos, gemelos en número y en ferocidad, se miraban a través de la llanura macedonia. Los soldados de ambos bandos habían servido bajo César, muchos habían luchado codo con codo en las Galias, y ahora se preparaban para matarse entre hermanos. Las semanas previas al choque fueron de maniobras y escaramuzas. Antonio intentó cortar las líneas de suministro enemigas, construyendo fortificaciones a través del pantano sur. Una obra de ingeniería militar, audaz pero arriesgada. Bruto y Casio respondieron extendiendo sus propias defensas, confiando en que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba como una cuerda a punto de romperse. Los augures de ambos bandos realizaban sacrificios buscando señales favorables, pero los dioses romanos parecían haber abandonado a sus hijos en esta guerra fratricida. Finalmente, en los primeros días de octubre, Antonio decidió que había llegado el momento. No podía esperar más. La batalla que definiría el futuro de Roma, que decidiría si la República moriría o si los asesinos de César serían vindicados, estaba a punto de comenzar. Las legiones afilaron sus gladios, los centuriones formaron las cohortes, y el destino del mundo conocido se preparó para escribirse con sangre romana en los campos de Filipos. Capítulo 3. Filipos. La batalla que enterró la República para siempre. El 3 de octubre del año 42 a.C., las trompetas romanas resonaron en la llanura de Filipos, anunciando el inicio del enfrentamiento más sangriento entre romanos jamás visto. Marco Antonio, con su característica audacia, lanzó un ataque sorpresa contra las líneas de Casio antes del amanecer. Sus legiones avanzaron en formación cerrada, un muro viviente de escudos y lanzas
que chocó contra las fortificaciones enemigas con una violencia devastadora. El combate fue brutal y caótico, con los legionarios matándose entre sí en un frenesí de hierro y sangre que habría horrorizado a los dioses. Pero la fortuna es caprichosa en la guerra. Mientras Antonio rompía las defensas de Casio por el flanco sur, Bruto lanzaba su propio asalto contra el campamento de Octavio en el norte. El joven heredero de César, postrado por la enfermedad, apenas pudo escapar mientras las legiones de Bruto arrasaban su campamento y masacraban a sus defensores. 3 águilas legionarias cayeron en manos enemigas, una humillación terrible para cualquier general romano. La primera batalla de Filipos terminó en un empate sangriento. Antonio había derrotado a Casio, pero Bruto había destrozado las fuerzas de Octavio. Lo que sucedió después fue una tragedia que selló el destino de los liberadores. Casio, desde su posición en las colinas y envuelto en el polvo de la batalla, no pudo ver la victoria de Bruto. Creyó que todo estaba perdido, que sus legiones habían sido aniquiladas y que la causa republicana había muerto ese día en los campos de Macedonia. Con el estoicismo característico de un romano de la vieja escuela, ordenó a su esclavo Píndaro que lo matara. Cuando Bruto descubrió el cadáver de su compañero, lloró sobre él pronunciando las palabras que la historia recordaría. Había perdido al último de los romanos. Durante 20 días, ambos ejércitos permanecieron en sus posiciones, enterrando a sus muertos y reorganizando sus maltrechas legiones. Bruto se enfrentaba ahora solo al poder combinado de Antonio y Octavio, pero aún confiaba en su ventaja posicional. Sus líneas de suministro marítimas seguían intactas y podía esperar mientras el enemigo se debilitaba. Sin embargo, sus propios soldados, nerviosos y desmoralizados por la muerte de Casio, comenzaron a presionar para una batalla decisiva. Los legionarios querían acabar con aquello de una vez por todas, regresar a sus hogares y cobrar las recompensas prometidas. El 23 de octubre, Bruto cedió a la presión de sus tropas y ordenó formar para la batalla. Fue su error fatal. Las legiones descendieron de sus posiciones fortificadas y se desplegaron en la llanura, donde Antonio las esperaba con la paciencia de un cazador experimentado. El choque fue aún más terrible que el primero. 150.000 hombres entrechocando escudos, espadas atravesando armaduras, gritos de guerra mezclándose con alaridos de agonía. La caballería tracia de Antonio envolvió los flancos de Bruto y comenzó la masacre. La derrota de Bruto fue total y absoluta. Sus legiones se desintegraron bajo la presión implacable de los veteranos de Antonio, huyendo en desbandada hacia las colinas, mientras la caballería enemiga los perseguía sin piedad. Miles de legionarios fueron pasados a cuchillo en la persecución, y otros miles se rindieron ante la promesa de clemencia. Bruto, viendo cómo su ejército se desvanecía como humo, se refugió en las montañas con un puñado de fieles. Esa noche, siguiendo el ejemplo de Casio, se arrojó sobre su propia espada,
pronunciando su última frase. La virtud no era más que una palabra vacía. Con la muerte de Bruto, la causa republicana murió para siempre. Los tiranicidas restantes fueron ejecutados o se suicidaron, y sus cabezas enviadas a Roma para ser arrojadas a los pies de la estatua de César. Se estima que más de 40.000 hombres murieron en los dos enfrentamientos de Filipos, una carnicería que dejó los campos macedonios cubiertos de cadáveres durante semanas. La República Romana, aquella que había durado casi 500 años, yacía muerta en esos campos ensangrentados. El futuro pertenecía a Octavio y Antonio, aunque ellos mismos aún no sabían que su alianza también estaba condenada. La batalla de Filipos cambió el curso de la historia occidental. De sus cenizas nacería el Imperio Romano, con Octavio transformado en Augusto, el primer emperador. Marco Antonio perseguiría su propio destino en Egipto junto a Cleopatra, en una historia de amor y guerra que ya conocéis. Pero eso, amigos, es otra historia que merece su propio relato. Si este vídeo te ha atrapado tanto como a nosotros nos apasiona contarlo, suscríbete al canal para más historias que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.